días, querida iglesia. Estamos en esta mañana, como todos los sábados a las 10 de la mañana, compartiendo el resumen bíblico de lo que estuvimos leyendo esta semana. Así que espero que hayas podido leer la palabra, leer tus devocionales ahí con el programa que siempre te compartimos. Y siempre recordamos, a aquellos que no lo tienen, pueden pedirlo para poder estudiar la palabra en sus momentos a solas con el Señor. Así que esta semana teníamos que leer a partir del capítulo 43. Estamos en el libro de los Salmos, así que prepara ahí tu Biblia, prepara tu anotador, tu cuaderno, donde estés anotando lo que el Señor te está hablando, ¿sí? Vamos al capítulo 43 del libro de los Salmos y la pregunta es: ¿cómo llama David a Dios? David lo llama a Dios el Dios de mi fortaleza. Y en el versículo 4 lo llama el Dios de mi alegría y de mi gozo. Y en el versículo 3 dice: ¿qué le pide el salmista a Dios y para qué? El salmista le pide que envíe su luz y su verdad para ser guiado al santo monte, para ser guiado a la misma presencia de Dios. Es hermoso este salmo que hemos compartido recientemente y dice el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? Tenemos una hermosa reflexión. Acá el salmista le habla a su alma. Muchas veces tenemos que orar estas palabras, ¿no? Es como alentarse uno mismo y decirse a uno mismo: vamos, no te desesperes, no te caigas, vamos alma, fortalécete en el Señor, vamos que con el Señor se puede. Esta es la oración del salmista. Aunque está en conflicto grande, se recuerda a sí mismo que Dios ya lo sacará en victoria, que la hora del luto ya pasará y que al fin Dios lo levantará. Muchos se dan manija con los pensamientos para desalentarse, para deprimirse, para desesperarse. Piensan a veces en lo peor. Por eso, dígale a su alma, a sus pensamientos, que el Señor lo ayudará. Recuerde en las tantas veces que ya lo hizo por usted. Traiga a su memoria las promesas de Dios que Él nos ha dado en su palabra y crea en ellas. Entonces usted se encontrará haciendo la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová. Esa es la respuesta que tenemos: esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi salvación, salvación mía y Dios mío. Luego vamos al Salmo 46, que también hace poco estuvimos compartiendo, y habla acerca de que Dios es nuestro amparo. Qué importante saber, hermanos, que tenemos esa seguridad, esa protección en el Señor. Y a veces, aunque los cristianos podemos experimentar momentos de desierto, de sequía espiritual, esa no es la norma, porque Dios desea estar cerca de su pueblo con ayuda y con consuelo. Este salmo expresa la confianza y seguridad en Dios durante un tiempo de inestabilidad e inseguridad como el que estamos viviendo en esta etapa de la historia. En Dios se encuentra el poder y la capacidad para enfrentar a las incertidumbres y adversidades de la vida. El amparo describe un refugio del peligro, indicando que Dios, Él es nuestro amparo. Por eso es tan importante que nosotros podamos siempre llevar nuestros pensamientos y nuestros razonamientos a lo que la palabra del Señor nos enseña, para que nosotros podamos encontrar en el Señor todo lo que necesitamos. Él es nuestro amparo. Y vamos a seguir un poquito más adelante, donde encontramos el capítulo 46, versículo 10. ¿Qué hay que hacer para conocer a Dios en medio del conflicto? Lo que hay que hacer es estar quietos y conocer que Él es Dios. En el Salmo 47 nos enseña dos maneras de cantarle a Dios. ¿Cuáles son esas dos maneras? Aclamarlo con voz de júbilo, cantar con inteligencia. Y en el estudio
pregunta el significado de júbilo. ¿Qué es júbilo? Es una alegría intensa que se hace ostensible, es decir, que se percibe. Una persona que tiene júbilo, uno puede contagiar a otro. Por eso es algo que se nota cuando alguien lo tiene. Y la pregunta 5 dice, ¿a quién se refiere el Salmo 48 cuando habla de Sion? Se refiere a la ciudad de Dios. El Salmo 48 termina con unas preciosas palabras. Dice que si hacemos a Dios nuestro Dios, Él nos guiará siempre. ¿Hasta dónde? Dice la pregunta. Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Esa es la palabra del Señor. Y luego vamos a 27 de abril. Ahí teníamos que leer desde el Salmo 49 al 51. Y fíjense que el Salmo 49 comienza con esta frase que dice, oíd esto. Esto es lo que comienza diciendo la palabra del Señor. Oíd esto. Este salmo da énfasis en la necedad de confiar en las riquezas y en lo transitorio de todo lo que puede ofrecer esta tierra. Tanto el que posee mucho como el que posee poco tiene sus ojos puestos en las riquezas. A veces creemos que solo los ricos tienen sus ojos en lo material, pero también es un grave problema para la persona a la que le falta. Este salmo dice que el camino del confiar en las riquezas o bienes materiales es locura. Oiga esto, o mejor, bueno, usted lo puede leer también, ahí lo tiene en el estudio. Los bienes materiales no lo pueden salvar. Los bienes materiales no alargarán sus días. Los bienes materiales no durarán para siempre. El camino del materialismo es locura. El materialismo conduce a la muerte, es decir, al infierno. No podrá llevar ningún bien material a la muerte. El que pone su corazón en los bienes materiales es comparado con las bestias. Antes de volverse intranquilo por lo que le falta, antes de murmurar porque otros tienen y usted no, antes de perder el control de su vida por la carencia de algo, piense si en verdad vale la pena. Repase el Salmo y no olvide que su deleite es el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice la pregunta, ¿cómo dice el salmista que es Sion? Sion es perfecta. Perfecta en hermosura, porque Dios le ha resplandecido. ¿Qué hay que hacer para ser salvo, librado en el día de la angustia y de la adversidad? Es la pregunta. Ahí tenemos en el capítulo 50 del libro de los Salmos la respuesta en el versículo 15 y en el versículo 23. En el día de la angustia hay que invocar al Señor. Él nos librará y nosotros le honraremos. Y también hay que sacrificar alabanza, ordenar el camino y Él nos mostrará su salvación. Luego llegamos al Salmo 51, muy conocido el Salmo 51, pero fíjense en qué cosas le pide David a Dios. Este es un salmo que escribió luego de haber caído en pecado, donde cometió tantos errores, pero ahí está arrepentido. Y él le dice en el versículo 1 que borre sus rebeliones conforme a sus piedades. En el versículo 2 que lo lave más y más de su maldad y limpie su pecado. En el versículo 10 le pide un corazón limpio y un espíritu recto dentro de él. Y luego dice que no lo eche de delante de él y no quite su espíritu, su santo espíritu. Y en el versículo 12 le pide que le devuelva el gozo de su salvación. Es tremendo este capítulo y de mucha bendición, porque seguramente muchas veces hemos estado en la misma condición que David, buscando y anhelando la presencia de Dios por haber cometido algún error, un pecado que nos quitó la presencia de Dios. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, salen estas palabras, que el Señor nos limpie, que el Señor ponga en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro nuestro. ¡Qué maravilloso!
Luego vamos al 28 de abril, teníamos que leer Salmos 52 al 54 y dice la pregunta 1, que la encontramos en el capítulo 52 del libro de los Salmos: ¿cómo es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es continua. Y la palabra dice que tenemos que buscar es perniciosa. ¿Qué significa perniciosa? Porque el versículo 4 dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas. Significa que causa mucho daño o es muy perjudicial. Y la pregunta 3 dice: ¿con qué compara David al que confía en Dios? David lo compara a un olivo verde. Recuerden que también el aceite de la unción que sale del olivo representa la presencia de Dios. Para estar verdes, para estar siempre vitales, necesitamos la presencia de Dios. Y el versículo 4 del capítulo 54 del libro de los Salmos dice: Dios es el que me ayuda. Qué hermosa esas palabras. Dios es el que me ayuda. Este salmo es una oración apropiada para los creyentes cuando se enfrentan a peligros o desastres inminentes. El salmista pide ayuda esperando que Dios responderá con su poder salvador, liberador y sanador. Hoy el Señor envía su Espíritu Santo para que sea el ayudador de los creyentes, gloria a Dios, en la tierra y el sustentador de sus almas. Este versículo dice algo más, dice que el Señor está con los que sostienen mi vida. Hace muchos años, un pastor argentino viajó a predicar a Canadá. En una de las iglesias a la que asistió, se le acercó una anciana y le mostró una foto de un joven pastor de argentino, al que ella no conocía personalmente. Cuando aquel pastor vio la foto, reconoció al joven pastor y le dijo a la hermana: yo conozco a este hombre. La hermana le dijo entonces: yo oro por él todos los días. Ella ni sabía su nombre. Muchas veces no sabemos con cuántas personas contamos a nuestro lado. No sabemos, quizás son decenas o centenares, no lo sabemos. Lo lindo de este párrafo es que nos ayuda a ver que Dios en su misericordia nos ayuda. Él mismo en persona, pero que también nos ha provisto gente que está a favor nuestro y que nos ayuda. Algunos los vemos, otros no, pero están ayudándonos a caminar por esta vida a través de sus oraciones. Dios pone cerca o lejos de nosotros personas que sostienen junto con Él nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Llegamos al 29 de abril y llegamos al capítulo 55 al 57, teníamos que leer 29 de abril. En el Salmo 55, David pide a Dios por la destrucción de sus enemigos traicioneros y nos enseña las consecuencias de clamar a Dios. Por eso teníamos que escribirlas. ¿Cuáles son esas consecuencias? El versículo 16, David lo que dice es que Él lo salvará. También en el versículo 17, David dice: tarde, mañana y a mediodía oraré y Él me oirá. En el versículo 18, Él redimirá en paz su alma de la guerra que le hacían a Él, ¿no? En el versículo 19 dice: Dios oirá, dice el salmista, Dios oirá, quebrantará al que no teme a Dios. Y la pregunta del capítulo 55, versículo 22a dice: ¿qué hay que hacer en la dificultad? ¿Qué hay que hacer en los momentos difíciles? Hay que echar nuestra carga sobre el Señor y Él nos sustentará. ¿Cuántos están haciendo eso? Cada día de nuestras vidas tenemos que echar nuestras cargas al Señor. En el capítulo 56 del libro de los Salmos, versículo 8 dice: pon mis lágrimas en tu redoma, en tu libro. Qué hermosa esta reflexión que compartimos. Dice: Dios ve, conoce y pone por escrito todos los sufrimientos, aflicciones y angustias del creyente. Cada lágrima derramada por un creyente fiel, Dios la guarda con cuidado como un tesoro en su memoria. Él hace eso para poder consolarlo y recompensarlo de acuerdo con su sufrimiento en la tierra. Por cada prueba que los creyentes permanecen fieles a Dios,
obtendrán abundancia de gozo y de gloria cuando estén con Él en los cielos. La redoma era una vasija de vidrio, ancha abajo y estrecha arriba. David había pasado por incontables situaciones de dolor y en muchas situaciones había derramado lágrimas por la angustia de su alma, pero se mantenía fiel a Dios. Es por esta razón que le dice a Dios: no dejes que mis lágrimas se evaporen y desvanezcan, ni que desaparezcan de tu vista, sino presérvalas una por una y tenlas en cuenta en tu libro de recuerdos, Señor. Dios se aflige en su aflicción, en tu aflicción. Él no pasará por alto a sus hijos que sufren y en el momento justo los sacará victoria, gozo, abundancia. Dios te ve en tu aflicción, luego Él mismo te ayudará. Gloria a Dios. En el capítulo 56, en el versículo 9, la segunda parte dice: palabras que la persona que vive en la palabra de Dios nunca debe olvidarlas. ¿Cuáles son? Dice: esto sé, que Dios está por mí. Ese es el texto que nunca tenemos que olvidar. Si hay algo que sé, esto sé, que Dios está por mí. Luego dice en el capítulo 57, versículo 8, ¿qué debe hacer mi alma? Mi corazón, dice el salmista, está presto para cantar salmos. ¿Qué debe de hacer entre la gente? Mi alma debe despertar. Debo alabarlo entre la gente. Y luego pasamos al capítulo 59 y dice la palabra del Señor, ya estamos en el 30 de abril, ¿verdad? 59 dice: David se encuentra rodeado de enemigos. ¿Qué le pide exactamente él a Dios? Entonces dice: no olvidará el hombre. Ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Este es el capítulo 59, perdón, el 59. El 59, capítulo 59, versículo 1, lo que le pide es que lo ponga a salvo de los que se levantaron contra él, que lo libre de sus enemigos. En el versículo 2, que lo libre de los que cometen iniquidad y que lo salve de hombres sanguinarios. En el versículo 4, la segunda parte, que se despierte para venir a él y que mire. En el versículo 5 le dice que castigue a las naciones que se rebelan con iniquidad. Amén. Esa es la palabra del Señor. Y llegamos al capítulo 60 del libro de los Salmos. Un versículo precioso que me gustaría que lo marques ahí en tu Biblia, si es que te gusta marcarla. Pero este texto tan maravilloso, el versículo 12: en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Este salmo es una plegaria. En él encontramos a un hombre que dice en primer lugar: Señor, tú nos has desechado. Pero que termina su canción diciendo: en Dios haremos proezas. Así son muchas de nuestras oraciones. Cuando vamos al Señor con nuestros problemas reales y necesidades, muchas veces el dolor y el abatimiento no nos permiten ver claramente a Dios. Entonces creemos que estamos olvidados, abandonados. ¿Alguna vez te pasó esto? Pero a medida que estamos en silencio con nuestro Dios, nuestros pensamientos comienzan a ser cambiados. Dios envía el recuerdo de otros momentos similares donde Él estuvo a nuestro lado y nos libró poderosamente. A medida que nuestros pensamientos son renovados en la oración, también mi confianza es renovada. Y el resultado es que mi oración es cambiada para decir: Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que en tu nombre me levantaré y haré proezas. Ese hombre o mujer que fueron a orar en la aflicción de su alma ahora son alentados. Comenzaron diciendo: me has olvidado, me has desechado, pero termina diciendo: en mi Dios haré
cosas heroicas, proezas. En Dios tengo el poder para hacer esas proezas. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene la oración? Los corazones, los pensamientos y los destinos de las personas son cambiadas en la oración. Gloria a Dios. Y bueno, en este día, 1 de mayo, teníamos que leer el Salmo 61 al 63. Cuando nos referimos al alma, estamos hablando de emociones, pensamientos y voluntad. En el Salmo 62, David le habla a su alma y le dice que debe de hacer algunas cosas. Vamos a mirar lo que David le dice. ¿Qué le dice David a su alma en la hora del conflicto? Capítulo 62, versículo 5. David le dice a su alma: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En el versículo 6, la primera parte, dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. En el versículo 7, la segunda parte, dice: en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Luego dice el estudio una verdad que todo cristiano debe poner en práctica. ¿Cuál es esa verdad? Capítulo 63 del libro de los Salmos, la segunda línea dice: de madrugada te buscaré. Hay algo especial en la madrugada, ese momento de quietud, silencio, donde podemos escuchar al Señor, donde Él quiere hablarnos, donde Él quiere ministrarnos. Y luego dice qué significa la palabra meollo, porque en el capítulo 63 del libro de los Salmos, versículo 5a, dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Es como la parte más importante, el meollo, la más sustanciosa. En la Nueva Traducción Viviente dice: tú me satisfaces más que un suculento banquete. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y tenemos la reflexión del versículo 6. En el capítulo 63, versículo 6 dice: cuando me acuerde de ti y medite en ti. Junto con la oración y la lectura de la palabra de Dios, cada creyente debe esforzarse por concentrar sus pensamientos en el Señor día y noche. Acordarse de Dios no debe ser una casualidad o un incidente fortuito, sino una repetida experiencia de mirar el cielo en alabanza, en reconocer su presencia y señorío y tener comunión con Él. El acordarse de Dios y meditar en Dios es un ejercicio. Piense, las cosas que ocupan nuestra mente son las que son prioridad en nuestra vida. Son aquellas que vemos y oímos. Y si nos dedicáramos a pensar más en Dios, nada sería mejor para el creyente que si su primer pensamiento al despertarse y su último pensamiento al acostarse fuera sobre la gracia, la bondad y el amor de Dios y el plan de Dios para su vida. Como dice aquel hermoso coro: pensemos solo en Dios. Cuando piensa en Dios, sus pensamientos serán gratos, agradables. Haga el esfuerzo que vale, que tiene sentido y hará mucho bien a nuestra alma. Vamos a orar para que todas estas reflexiones puedan llenar tu corazón, puedan ministrarte en este momento tan difícil que estamos viviendo. Pero acá tenemos la palabra de Dios que nos sustenta, nos levanta y nos bendice. Por eso yo te animo para que podamos tomarnos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que están comiendo de tu palabra. Señor, que sea tu palabra la que pueda levantarlos, animarlos, fortalecerlos en el momento de la prueba, en el momento difícil. Señor, te pedimos que tu palabra, tus promesas, Señor, vengan a nuestras vidas y nos levante. Tú eres nuestro amparo, nuestra seguridad. Estamos en tus manos y confiamos con todo nuestro corazón en ti. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Toda la gloria sea tu nombre. Bendice la iglesia, Señor, y ayuda a cada uno a pasar su prueba tomados de tu mano, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Recordá, seguir el plan anual. Ya estamos en el mes de mayo. Que Dios bendiga este mes.
y que haya hambre en tu corazón por la palabra de Dios. Dios te bendiga. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Decimos juntos, es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. ¿Cuántos se animan a decirlo? Es tiempo de tu justicia fluir, fluir. Te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Sí, Señor, tú eres santo, tú eres digno. Y en este día levantamos nuestras voces, adoramos a nuestro Dios, porque Él es digno de adorar. Y en esta hora podés bendecir el nombre de Dios, levantando tu voz. Vamos a exaltarle cuando dicen: oh, oh, oh. Más juntos, te exaltamos Dios, espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos Dios, en espíritu y verdad. Sí, Señor, tú eres santo, tú eres. Gracias, Señor, te exaltamos solo a ti. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Dios.